Nuestra serie del Padre de la Mentira ya es la plática número 11. No sé si escribí tanto esta semana que no sé si termine ahora mismo, pero lo voy a intentar. Vamos a ver Efesios capítulo 2, versículo 1 y versículo número 2, por favor. Dice la Biblia: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Aquí tenemos otro título de tantos que hemos visto ya, que les dije que son aproximadamente 40 en toda la Biblia, que se le dan a Satanás. Y en esta ocasión vamos a ver, el príncipe de la potestad del aire. Pero un poquito antes de hablar de lo que es el príncipe de la potestad del aire, quiero que veamos, nunca he hablado de esto, nunca, de unos seres que nos presenta la Biblia. Constantemente nos habla de ellos y son unos personajes muy activos en todo el reino de Dios, pero muy activos. Se trata del mundo invisible, lo que nosotros no vemos, pero existe. Es una realidad, lo revela la Escritura. Entonces, quiero que veamos a los ángeles de Dios. Un ángel de Dios quiere decir enviado o quiere decir mensajeros. Se les menciona entre 280 y 290 veces en la Escritura, de principio a fin. Entre 280 y 290 veces, dependiendo de la versión de la cual se esté leyendo. Ellos se les menciona como ángeles, arcángeles, querubines y serafines. Pongan mucha atención. Yo creo que si alguien quiere aprender esto, de verdad que vale muchísimo la pena. Van a tener que escuchar la plática completa después, hacer pausas. Y si quieren tomar nota, esto es riquísimo, de verdad, hermano. Esto lleva mucho tiempo para escribir todo esto, muchísimo. En algún momento dado mencionaré las citas bíblicas acerca de los ángeles y en otro momento no lo haré, pero sí voy a mencionar las cosas como más sobresalientes. Empezando por el Antiguo Testamento. En Génesis capítulo número 3 se les menciona como guardianes del paraíso. Pero también en Génesis constantemente se les ve a los ángeles visitando a Abraham. En Génesis capítulo 19 se nos muestra a los ángeles entrando a Sodoma. En Números 22, capítulo 22, capítulo 24, entre todo eso, entre la historia de Balaam, se le aparecen a Balaam. En Jueces capítulo 5, versículo 23, maldijeron a una, ¿qué les puedo decir? Una ciudad llamada Meros. Ellos maldijeron a Meros. En Jueces capítulo 13 anuncian el nacimiento de Sansón. En 2 de Samuel capítulo 24, los ángeles envían mortandad en Jerusalén. En 1 de Reyes animaron a Elías cuando él deseaba morir. En 2 de Reyes capítulo 19, los ángeles destruyen al ejército de los asirios. En el Salmo 34, versículo 7 dice que el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. En el Salmo 103, versículo 20, bendicen y exaltan al Señor. En el libro de Daniel, capítulo 6, versículo 22, cerraron la boca de los leones cuando Daniel fue arrojado al foso de los leones. En Isaías, capítulo 6, adoran al Señor de día y de noche, de manera ininterrumpida.
en el Nuevo Testamento. Vamos a verlo. Anunciaron el nacimiento de Jesús a María. Proclamaron con gran gozo a los pastores el nacimiento de Jesús. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. ¿Qué más? Advirtieron a José que querían matar al niño y que huyeran a Egipto. ¿Qué más? Sirvieron a Jesús en la tentación en el desierto después de sus 40 días de ayuno. En San Lucas capítulo 15 dice la Biblia que los ángeles de Dios se gozan cuando un pecador se arrepiente y se salva. Los ángeles le sirvieron a Jesús en el Getsemaní. En San Mateo capítulo 26, versículo 53, mira nada más lo que dice ahí la Biblia. No te lo va a decir como yo te lo voy a decir. Dice Jesús, ¿tú crees que no puedo orar ahora a mi Padre y me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Sabes cuántos ángeles conformaban una legión? 6,000. 12 legiones. Quiero que sepas que más de 12 legiones, dice. Entonces más de 72,000 ángeles estaban dispuestos a pelear por Cristo y liberarlo de mano de sus captores. Pero no lo hizo. Más de 72,000 ángeles. Y dice la Biblia que uno solo destruyó al ejército de los asirios. ¿Te imaginas lo que les hubiera esperado? Pero no solamente eso, hermano. Dice Jesús que los ángeles de Dios suben y descienden sobre el Hijo del Hombre, es decir, sobre la autoridad dada por Cristo. ¿Qué más? Los ángeles de Dios removieron la piedra que cubría el sepulcro cuando él estaba muerto y sepultado. ¿Qué más? Ellos estuvieron en la tumba vacía. Los ángeles anunciaron la resurrección de Cristo. Y en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículos 10 y 11, ellos anunciaron el regreso de Cristo. Varones Galileos, ¿qué estáis mirando? Cuando él fue llevado. Dicen, este mismo Jesús que fue tomado arriba, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así vendrá. Ellos, los ángeles, lo anunciaron. Pero no solamente eso, hermano. Ellos sacaron a Pedro de la cárcel cuando ya lo iban a matar. Los ángeles sacaron a Pablo y a Silas de la cárcel, provocaron un terremoto impresionante y las rejas de la prisión se abrieron. Pero también sacaron a Felipe del avivamiento que él había provocado. Bueno, Dios a través de él en Samaria, y se lo llevaron a predicarle a un solo hombre, un etíope por allá. Pero no solamente eso, ellos le hablaron a Cornelio para que invitara a Pedro a predicar en Cesarea. ¿Qué más, hermano? En 1 Timoteo capítulo 5, verso 21, ellos son testigos contra Timoteo si no cumple. Se le advierte que si no cumple, que están de testigos los santos ángeles de Dios, que si no cumple su ministerio, es advertido. Pero no solamente eso, hermano. En Hebreos capítulo 1, verso 6, Cristo es el objeto de su adoración. Cuando introduce al primogénito en la tierra, Dios da la orden y dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Cristo es el objeto de su adoración. Eso que nos quede claro. No María, no el Papa, no nada de eso. Es Cristo el objeto. En Apocalipsis se ven por todos lados. Ahí lees Apocalipsis y los vas a ver por todos lados. Millones de ángeles adorando ante el trono de Dios. Pero no solamente eso, ellos hacen sonar las trompetas del juicio. Cuando lees Apocalipsis hay 7 trompetas que anuncian 7 juicios. Ese es en el tiempo de la grande tribulación y ellos son los que hacen sonar las trompetas. Pero no solamente eso, más adelante vemos las 7 copas de la ira de Dios y ellos son los que derraman
las 7 copas de la ira de Dios sobre los habitantes de este mundo. Te quiero decir algo más sobre los ángeles. Dice en San Mateo capítulo 13, versículos 36 al 42, que ellos van a hacer la separación entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Están comisionados para eso. Ellos van a hacer la separación. Cristo se lo explicó perfectamente a sus discípulos, que los ángeles van a ser enviados y sí sabrán, porque es la parábola del trigo y la cizaña. Y los trabajadores de aquel señor dijeron: ¿quieres que vayamos y la arranquemos? La cizaña. Y dijo: no, no sea que por arrancar la cizaña arranques también el trigo. Y cuando le preguntan a él a solas, dice que los ángeles les explicó a sus discípulos, ellos se van a encargar de hacer una separación definitiva entre los hijos de Dios y los hijos de Satanás, que son la cizaña. ¿Qué más? En San Mateo capítulo 24, versículo 36 dice que su conocimiento es limitado. Dice que ellos no saben ni el día ni la hora. Si su conocimiento no fuera limitado, serían omniscientes. Y ese no es un atributo que a ellos les corresponda, sino solamente al Dios Todopoderoso. Él sí es omnisciente, los ángeles no. Su poder es limitado, también su poder es limitado. Ellos no pueden hacer lo que ellos quieran cuando ellos quieran, es limitado. Tiene límites porque Dios les puso límites. Sí los puede mandar a hacer esto y aquello, pero hasta ahí. Si es de destruir, ellos destruyen, pero hasta cierto punto. Cuando Dios les dice basta, ellos obedecen. Los ángeles, hermano, quiero que sepas algo, no se dejan adorar. Ellos no permiten la adoración. Los ángeles de Dios jamás, y lo tenemos en Apocalipsis 22, 8 y 9. Juan se quedó con la visión de todo lo que había visto en el cielo y de repente el ángel que lo guiaba, era un ángel, era tan poderoso que quedó deslumbrado y se postró para adorarlo, y el ángel le dijo: no, a mí no, a mí no, adora, yo soy un consiervo tuyo, adora a Dios. Los ángeles no se dejan adorar. Acuérdate que Pedro, cuando llegó a la casa de Cornelio, tampoco se dejó adorar. Yo no sé por qué los papas, yo no sé por qué los pastores se dejan adorar de sus congregaciones. Yo no sé por qué buscan el aplauso, el reconocimiento. Es una forma de idolatría, de pastorlatría se llamaría eso. Y el papa sí. Y además fomentan la adoración a las esculturas, a los ídolos, a las imágenes, llámese como se llame. Pero también te digo otra cosa, hermano. Si los ángeles pecan, no tienen perdón de Dios. Quiero que sepas, hermano, que Cristo no murió por ellos. Los ángeles que se rebelaron contra Dios están en prisiones eternas algunos. Otros están en prisiones de oscuridad. Y muchos andan sueltos. Son millones y millones. Son convertidos en demonios. Ahora son los demonios. Si ellos pecan contra Dios, los ángeles, si algún ángel peca contra Dios, no alcanza el perdón. Te lo repito. Solamente el perdón está para los cristianos. Aquí en la tierra para los hombres. Solamente ellos no pueden cantar como nosotros, hermano. De verdad, no pueden cantar. Con su sangre nos ha redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación. Así está el canto en la Biblia, en Apocalipsis. Ellos no pueden cantar así. No lo pueden hacer. Entonces, si ellos pecan contra Dios, ellos sufren el castigo eterno. Ahora sí, explicado esto de los ángeles, voy a pasar a ver al príncipe de la potestad del aire, que ya leímos en Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2. El príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es? ¿Quién es? Déjame decirte, hermano,
que este demonio poderosísimo es el jefe de los demonios que gobiernan en y desde las alturas y gobiernan sobre naciones enteras. Escúchalo bien, ahorita te lo muestro con la Biblia, ahí sí vamos a ir a verlo. Gobiernan sobre naciones enteras. Son extremadamente poderosos. Pero ¿quién los enfrenta? ¿Quién enfrenta a los demonios más poderosos que hay en el universo? ¿Dios el Padre? No, hermano. ¿Cristo Jesús, el Hijo de Dios, los enfrentará Él? Tampoco, hermano. Ellos no se ensucian las manos con esa porquería. Ellos no lo hacen, no lo van a hacer, nunca. Para eso hay un personaje del cual nos habla la Biblia en el libro de Daniel. Ese personaje es, no que Dios no pueda, claro, dije que no se quiere ensuciar las manos. Ese personaje se llama Miguel y se le conoce como el arcángel Miguel. No es el único arcángel que hay, pero solamente de él se nos da el nombre y él es el jefe. Escúchalo bien. Es el jefe del ejército de Dios. Miguel. ¿Sabes, hermano? Escúchame bien. A veces nosotros cantamos, hay una canción que cantamos que se llama Somos el ejército de Dios, ¿se acuerdan? Poderoso y ¿qué? Y más que vencedor. ¿Sabes qué? Eso no es cierto. De verdad, hermano, eso no es así. Que sí, la Biblia dice que nuestra lucha, en Efesios 6, entonces hay una lucha. Entonces sí somos ejército de Dios. No, hermano, tampoco. Porque si tú ves las armas de Efesios, es más, si lo leemos tantito, te das cuenta que no se trata de nuestra lucha. Sí se nos da la armadura de Dios, pero date cuenta que todo es para defenderse, excepto la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cómo te defiendes? Con la palabra de Dios. Es verdaderamente lamentable lo que los hermanos han inventado o se han hecho cosas extrañas. Verdaderamente lamentable, es un desconocimiento garrafal de lo que dice la Biblia. Cuando ellos salen a hacer guerra espiritual, cuando dentro de sus congregaciones se ponen a danzar y se les ha enseñado incluso que cada que brincan y zapatean el piso, aplastan demonios. Se les ha enseñado que con el listón de los panderos golpean a los demonios. Eso no existe, hermano. Esos son errores en los que la iglesia ha caído, el liderazgo ha caído por falta de conocimiento. Más bien es emocionalismo y no una realidad. Se les ha enseñado que nosotros podemos ir y enfrentar al maligno a donde quiera que se encuentre. Eso no lo puedes hacer. Eso no, hermano. Yo te lo muestro con la escritura. Y estudia, hermano, si quieres salir de dudas, exactamente de qué se trata Efesios capítulo número 6, verso 10 en adelante. Cuando te habla de la armadura de Dios. Alguien puede decir, hermano, pero si en Cantares dice que quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amado y que avanzan como imponentes, como ejércitos en orden. Es la iglesia, pero va recostada sobre su amado. Y no dice que son ejércitos en orden, no dice como ejércitos en orden. Nosotros no somos el ejército de Dios, hermano. No lo somos. Aunque se cante y aunque se dance y aunque se brinque, que somos el ejército de Dios. No, el ejército de Dios es otra cosa. Que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Déjate enseño. Miguel
El arcángel Miguel es el que enfrenta a esos poderosos demonios, o a ese poderoso demonio, al príncipe de la potestad del aire. Déjame enseñarte, hermano, en Daniel capítulo 10, versículo 10 al 20, lo que dice la Biblia. Daniel capítulo 10, versículo 10 al 20. Dice: y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. No era Jesús el que vino, era otro ángel o era otro arcángel. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso. Escúchalo, hermano. ¿Quién se le opuso? El príncipe de Persia. Mira nada más, hermano, el príncipe de la potestad del aire, el gobernante sobre Persia, sobre todos los persas. Ese demonio poderosísimo que controlaba a los persias, a los de Persia, salió y lo enfrentó en el camino con su ejército. Enfrentó a ese arcángel y se hizo una guerra impresionante durante 21 días. Y aquí lo dice, hermano, yo no lo estoy inventando. Verso 13, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, ¿quién llegó, hermanos? ¿Quién llegó? Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear. ¿Contra quién, hermano? Contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. ¿Quién? Otro demonio que gobierna Grecia. Piensa en los demonios que gobiernan México, hermano. Los demonios de violencia que gobiernan a nuestro país. Mira cómo está la violencia. Y mira cómo la misma presidenta de la República, los diputados, los senadores, el poder judicial, cómo son ungidos por chamanes, por brujas, por brujos, a donde quiera que vayan. México está dominado por uno de esos demonios, por uno de los príncipes de la potestad del aire, por uno de esos demonios, pero muy violento. Ok, voy a seguir leyendo. Ya vimos el verso 20 otra vez, y me dijo: ¿sabes que he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él,
el príncipe de Grecia vendrá. Si es algo que nosotros no vemos y no sabemos hasta que lo leemos en la Escritura. Hay guerra que nosotros ni cuenta nos damos. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Ahí, nada más. Es Miguel el que ayuda. Se cree que ese ángel o arcángel era Gabriel. Se cree que era él el que estaba ahí. Te digo, si vemos Judas 9, vamos a ver Judas, el versículo número 9, por favor. Solamente acuérdense que en Tesalonicenses dice que el Señor vendrá con voz de arcángel y con sonido de trompeta. Solamente 2 veces se menciona esa palabra en toda la Escritura. Esas 2 veces, nada más, hay en Tesalonicenses 4. Y en Judas, versículo número 9. Y cuando el arcángel Miguel, ¿qué es Miguel? Un arcángel. Y cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Míralo, ahí estaba Miguel enfrentando a Satanás cara a cara, pero no lo maldijo, no lo maldijo. Solamente dijo: el Señor te reprenda. Porque el diablo quería robar el cuerpo de Moisés, porque él sabía que los hebreos eran muy fácil de convencer para adorar lo que fuera. Si Satanás le puede dar vida de alguna manera a Moisés, los hebreos lo van a adorar. Moisés mismo, ya endemoniado, ya poseído, va a decir: adórenme, y los hebreos lo iban a adorar y Dios los iba a destruir, porque el intercesor era Moisés. Por eso fue Miguel contra él, pero no lo maldijo, solamente dijo: el Señor te reprenda. Hasta aquí nada más eso hizo. El Señor te reprenda. A nosotros nos enseñaron cosas bárbaras, hermano, pero tremendas, hermano. ¿Por qué? Porque yo lo escuchaba. Yo lo escuchaba y lo escuchaba constantemente. Desde que yo empecé en el camino de Dios, escuchaba desde el pastor y los hermanos, y lo aprendimos todos. Cualquier cosa: y demonios, sal fuera, yo te ato y te mando a los infiernos en el nombre de Jesús. Y una gritadera allí, hermano. ¿Sabes qué? Así no funciona. Así no es. A donde quieras que vayas, date cuenta. Si hacen eso, están en un error. Mira, Miguel, el jefe de los guerreros de Dios, el jefe del ejército de Dios, de los ejércitos del Todopoderoso, no lo maldijo. Solo le dijo: que el Señor te reprenda. Nada más. Y es el único de quien se da el nombre como arcángel de Dios. Pero vamos a verlo más adelante en Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 10. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 al versículo 10. Ahí lo tenemos. Mira, este es el tiempo de la grande tribulación, hermano, entiéndelo. Después hubo una gran batalla en el cielo. Ahí había guerra, pero en el cielo, no aquí, arriba. Miguel y sus ángeles, ahí lo tenemos otra vez. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra,
y sus ángeles fueron arrojados con él. El 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Aquí tenemos la guerra, hermano. Cuando va a ser arrojado el príncipe de la potestad del aire, lo van a bajar de allá arriba. Lo van a echar al infierno. El acusador de nuestros hermanos. Miguel va a luchar, a pelear contra él. Pero dice que el dragón peleaba y su ejército con él, pero no prevalecieron. Venció Miguel y el ejército. Ellos son el ejército de Dios. Ahora, en el libro de Daniel vimos que hay un personaje que llega y habla con Daniel y tiene tal luz, tal resplandor, tal poder que Daniel se queda desmayado, sin fuerza, no puede hablar. Y recibe fuerza otra vez. Y le dice: es que yo vine a pelear, pero se me opuso el príncipe de Persia. 21 días hasta que vino Miguel. Entonces, hermano, se cree que es Gabriel. Porque hay otro, nada más de esos dos se dan los nombres, nada más de dos, no de más, hermano. A Gabriel solamente el catolicismo en los libros apócrifos como Judith, como, no recuerdo, Tobías, como los otros libros, lo mencionan, hermano, como arcángel. Yo tengo mis dudas. ¿Por qué tengo mis dudas? Porque Gabriel parece ser más un mensajero que un guerrero, porque él es el que viene y dice aquí claramente en la Biblia. Vamos al libro de Daniel, capítulo 8, versículo número 16. Dice: y oí una voz de hombre entre las riberas de Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enseña a la visión. Gabriel es enviado a enseñar la visión, a dar palabra revelada que viene del cielo. Ahí lo tenemos, hermano. En Daniel capítulo 9, versículo número 20, aparece de nuevo. Dice: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, ¿cómo llegó? Volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Vuelan a velocidades impresionantes. Voló. Ahí te está hablando de Gabriel y vino a traer. ¿Sabes de qué se trata el asunto aquí, hermano? Es la revelación de las 70 semanas del libro de Daniel. Las 70 semanas que se han discutido por siglos. Y ha salido cada erudito y da exactamente lo de las 70 semanas y le pone fechas a todo, y todos han fallado. Todos han fallado, hermano. Yo por eso mejor en eso ni me meto, no soy apologista, porque los que se dicen ser apologistas han dado todo lo de las 70 semanas del libro de Daniel y todos han fallado. Pero aquí está, Gabriel vuela a toda velocidad con
presteza. Es más, un mensajero viene a dar revelación sobre las 70 semanas. Y lo vemos en San Lucas capítulo 1, versículo 11 al versículo número 19. San Lucas capítulo 1, dice: y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. ¿A quién? A Zacarías. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán en su nacimiento. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, ¿cómo le dijo? ¿Qué ángel era, hermano? Era Gabriel. Ahí lo tenemos de nuevo. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Ahí lo tenemos, hermano. Anunció tanto el nacimiento de Juan el Bautista. Sí, aquí lo tenemos. Y aquí mismo en el versículo número 26, anuncia el nacimiento de Jesús. Al sexto mes, el ángel Gabriel, otra vez, fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación o qué saludo es este? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será llamado grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Hasta ahí nada más. Ahí lo tienes, hermano. Anunciando el nacimiento no solamente de Juan, sino anunciando el nacimiento de Jesús. Entonces, por eso te digo, yo tengo mis dudas de que sea un arcángel, porque este parece ser más un ángel mensajero. Aunque sí parece que es él el que viene en el libro de Daniel, pareciera que es él y que vuela a gran velocidad, con presteza. Pero me quedan esas dudas porque parece más un mensajero que un guerrero. Viendo más sobre el príncipe de la potestad del aire, les voy a decir otra cosa. ¿Se acuerdan ustedes en Primero de Reyes lo que hizo Elías cuando, después de estar en el arroyo de Querit durante 3 años escondido prácticamente entre el arroyo de Querit y en Sarepta de Sidón? Él estuvo escondido allí porque el rey Acab procuraba matarlo y la sacerdotisa de Satanás llamada Jezabel le quería cortar la cabeza, quería matarlo. Él estuvo escondido allí. Él estuvo en el arroyo de Querit. Déjame decirte una cosa, hermano. Cuando él salió y enfrentó al rey, le dijo: rey, trae al monte Carmelo a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas que comen de Astoret,
que comen de la mesa de Jezabel. Eran 850 hijos del diablo, dispuestos a defender sus falsas profecías. Eran hijos de Satanás, entiéndelo, hermano. Y Elías los retó al monte Carmelo. Dice la Biblia que el altar de Jehová estaba destruido y Elías lo restauró. Eso es muy profundo. De eso no voy a hablar ahora. Es importantísimo. Y entonces les dijo, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. En cada altar que se ponga un buey destazado y que no se ponga leña debajo. Bueno, sí, pero que nadie encienda fuego. Y ustedes van a invocar el nombre de Baal, 850. Y yo voy a invocar el nombre de Jehová. El Dios que responda por fuego, ese es Dios. ¿Están de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Y las decenas de miles que se habían concentrado allí estaban expectantes. Y ellos, él le dijo, ofrezcan ustedes primero, pues que soy los más. Y ellos empezaron, hermano. Parecía un concierto de Marcos Witt o de no sé quién. A brincar, a danzar, a correr y todas esas cosas. Un concierto de un congreso de Miel San Marcos ahí. Parecería eso. O no sé, tal vez una clase multitudinaria de zumba en el Zócalo de la Ciudad de México. Y empezaron ahí a clamar, ¿sabes, hermano? ¿Por qué crees que ellos aceptaron? Aquel que descienda fuego del cielo es Dios, porque ellos estaban acostumbrados a que Baal enviaba fuego del cielo. Por eso dijeron, cosa sencilla. Ustedes primero, perfecto. No se negaron, aceptaron el reto. ¿Sabes quién estaba arriba, hermano? El príncipe de la potestad del aire. ¿Y sabes qué? No hubo respuesta. Porque si acaso lo intentó, no pudo. Por ahí, hermano, ha de haber estado Miguel. No te voy a dejar. Y ellos, por más ya cuando vieron que no podían, Elías dijo, clamen, grítenle, quizás está en algún mandado o quizás esté descansando. Usó el sarcasmo permitido en nuestro lenguaje. Ellos empezaron a agarrar cuchillos conforme a su costumbre y entre danzas y todos empezaron a rasgar la piel, no muy profundo porque se mueren ahí, y empezaron a sangrar y a sangrar y a sangrar. Y por más que se cansaron de gritar, de danzar, de todas esas cosas, no hubo respuesta. No hubo respuesta. Te digo una cosa, hermano, Elías solito enfrentó al príncipe de la potestad del aire. Pero no solo él, por supuesto que no. Dios lo había mandado. Y si Dios lo mandó, Dios estaba con él. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando llegó su turno, preparó todo, hasta pidió que le echaran agua todo ahí para que no vayan a pensar que algo raro. No, no, no. Y échenle más. Oye, pero es que hay escasez. Échenle más. Y le echaron otra vez. Ya, no, échenle otra vez 4 cántaros de agua. Ya. Se paró, invocó a Dios. Señor, tú me enviaste. Respóndeme, Jehová. Respóndeme. Que sepan que tú me enviaste. Y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Y vino el fuego del cielo, hermano, y consumió el sacrificio. Cuando el pueblo vio
decenas de miles de personas cayeron de rodillas y decían: el Dios verdadero es Jehová. Él es el Dios verdadero. Pero mira los profetas de Dios. ¿Sabes, hermano, que a mí las tripas se me hacen nudo cuando veo a los profetas de ahora, miserables, que tienen hasta su jet privado, que los reciben en hoteles de 5 estrellas, les ponen alfombra desde el aeropuerto y los llevan en limusina con guardias armados? ¿Cómo, si tienen tanto poder, tienen que llevar guardias armados? Vuelan en jet particular, tienen millones y millones y millones. Y se llaman profetas y apóstoles. Mira los profetas. Lee, por favor, hermano, lea los profetas. A donde quiera que se pararon dijeron: así ha dicho Jehová. Y estos de ahora traen su propia visión, su propia palabra. Y su mensaje siempre es el mismo: este es tu año, este es tu tiempo, los portales de bendición son abiertos y vendrá la bendición, y aquello que has anhelado vas a tenerlo. Eso es lo que te van a decir. Son mentirosos, hijos del diablo, siervos del príncipe de la potestad del aire. Mira Elías, solito, hermano. No tuvo miedo porque él sabía quién estaba con él. Y él no confiaba en Miguel, ni en Gabriel, ni en nadie. Él confiaba en el Rey que hizo los cielos y la tierra. Él en eso confiaba, mis hermanos. Los seres angelicales, te voy a hablar un poquito más de ellos. Su función exactamente. Todos son adoradores. Vamos a buscar el Salmo 103:20, pero ahorita lo leo. Por lo pronto, escúcheme, hermano. Es la función de los seres angelicales. Todos son adoradores del Santo de Israel. Todos, absolutamente todos. Todos son poderosos. Y escucha algo más: no son intercesores. ¿Tú has oído que el ángel de la guarda? No, oye, ¿eso existe? ¿Eso es verdad? No, no es un mito, no es un rezo de los católicos, no, hermano. El ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Existe, en otras palabras, pero sí es una realidad. Pero no son intercesores. Tú no les puedes orar a los ángeles. No debes hacer eso. Tú no les puedes pedir nada a los ángeles. Como la Jezabel, esta Ana Maldonado, que ella pone a trabajar a sus ángeles, que un día se le perdieron sus joyas y dijo: a mí no se me pierde nada. Y llamé a mis ángeles y les di la orden: busquen mis joyas y no regresen hasta que las encuentren. Y ellos regresaron y le trajeron sus joyas. ¿Cómo ves? Pedro dijo: yo no tengo oro ni plata. Yo no te. Mira los siervos de Dios. Pero lo que tengo te doy. Yo no tengo. Y ella manda a sus ángeles como si fueran sus criados ahí. No, hermano, ellos no son ni intercesores, ni puedes pedirles nada. Y además te voy a decir otra cosa, hermano. Los ángeles no saben mostrar misericordia. Los ángeles no van a mostrar misericordia nunca jamás. Pareciera que no tienen sentimiento. No van a mostrar misericordia absolutamente a nadie. Salmo 103, versículo número 20. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. Ya, ahí está. Son poderosos en fortaleza y ejecutan la palabra de Dios y obedecen la voz de su precepto. Ellos obedecen a Dios.
Ellos no tienen misericordia. Si Dios los manda a destruir una ciudad, ellos van y la destruyen y se acabó. Eso es todo. Ellos no tienen misericordia. La gente les reza a los ángeles. No, hermano. Eso no. ¿Quiénes son y qué hacen exactamente los ángeles, arcángeles, serafines y querubines? Como ya mencioné al principio, te voy a mostrar algo, hermano. Los ángeles son enviados principalmente a los hombres, así a nosotros. Son enviados. Los arcángeles, como te dije ya, son el ejército de Dios. Ellos son el ejército de Dios. Los serafines, ellos proclaman la santidad de Dios. Acuérdate la visión de Isaías en el capítulo 6, que volaban, tenían 6 alas, con 2 cubrían sus pies, con 2 cubrían sus ojos y con 2 volaban. Y ellos gritaban de día y de noche: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Ellos gritaban eso. Los serafines, ellos proclaman la santidad de Dios, ya lo mencioné. Y los querubines, hermano, son los más cercanos al trono de Dios. Ellos tienen 2, son los más cercanos al trono de Dios y son los guardianes de las cosas más sagradas, como la Shekinah, el arca del pacto de Jehová. Acuérdate, ¿qué figura le pusieron arriba de la cubierta? Querubines. Ellos son los que protegen las cosas santas de Dios, pero ellos son los más cercanos a la presencia de Dios en los cielos. Si no, te invito a que leas Apocalipsis capítulo 4. Ahí sabes qué dice, hermano. Aparecen los 24 ancianos rodeando el trono de Dios y ellos ofrecen sus coronas y le dicen: solamente tú eres digno. Pero más cerca todavía de ellos están los 4 seres vivientes. ¿Sabes qué son ellos? Precisamente son querubines. Son los que están ahí. Y se les describe con muchos ojos, se les describe que son los 4. Uno tiene cabeza o forma como de un león, otro como de un buey, otro, a ver, déjame acordar, hermano. Sí, como hombre primero. Y el cuarto, como un águila. Así, los 4, así los describe la Biblia. Quisiera irme un poquito más para explicar un poquito más estas cosas, pero hasta aquí lo voy a dejar. Ellos son los que están más cerca de Dios. Los que cubren, los que están alrededor del trono de Dios. Eso era Satanás, un querubín. Eso era él. Ve la Biblia. Tú, querubín cubridor, le dicen. Eso era. Eso hacen los querubines ahora. Los ángeles, aún así, no es exactamente la función de cada uno. Sí, esa es su función, pero ellos todos pueden hacer de todo. Todos tienen poder para todo, pero sí son específicamente para el reino de los cielos, el mundo invisible, lo que nosotros no vemos. Y te voy a decir algo más, es lo mismo que los ministerios de Efesios capítulo 4, versículo número 11. Que Cristo Jesús puso a unos, primeramente, ¿cómo, hermano? ¿Cómo los llamó? A los siervos de Dios, apóstoles, profetas, el orden, hermanos. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Es lo mismo. Todos tenemos algo de todo. Somos apóstoles en que sí vamos y llevamos el mensaje de Dios a diferentes lugares en ese sentido. Profetas
en que lo que estamos diciendo no es palabra nuestra, sino que ya está escrito. Y lo que sigue, proclamamos lo que sigue, lo que yo te estoy diciendo ahora mismo. Esa es profecía que está en la Biblia. No es algo que yo diga, Dios me lo reveló, no. Dios me libre de hacer esas cosas. Porque algunos hacen esto, literal, hermano. Espérenme, Dios me está hablando. Sí, Señor, dime. Oye, no, hermano, qué miserables son. Qué coraje me da. Y la gente dice amén y se desmaya. Eso se llama Kundalini, demonios de brujería. Empiezan con una temblorina ahí, paz, bajo. Kundalini. También se le conoce como brujería simpática. No es que te va a dar risa, no, literal, así se conoce, como brujería simpática. También los pastores somos evangelistas. Sales a la calle, sales a predicar, eres un evangelista. Estás llevando el evangelio. Los apóstoles también son profetas y son evangelistas, son pastores y son maestros. Pedro el apóstol lo dijo. Los evangelistas lo mismo, pero ¿sabes cuál es el más, la más grande? Todos somos responsables de todo, pero ¿sabes qué? Los pastores, hermano. Porque como quiere el apóstol, funda una iglesia y se va. El profeta llega y trae un anuncio de parte de Dios, un aviso de parte de Dios y se va. El evangelista llega, es itinerante también, llega, da 5 predicaciones en una campaña, todas del carácter evangelístico, y se va. Pero el pastor maestro, que es uno solo, ese se queda. Porque ni el apóstol, ni el profeta, ni el evangelista se van a quedar a darte clases domingo tras domingo, semana tras semana a enseñar. No. Pero el pastor sí. Y el pastor no tiene lo que el evangelista llega y te predica un mensaje evangelístico y se va. El pastor tiene el punto fino. El pastor tiene ahí como el punto que es plus, como que te revela más cosas o te enseña más cosas o te revela lo que ya está revelado, por supuesto, te enseña más cosas. Entonces, todos somos todo, aunque yo en la actualidad dudo, y te lo digo claro, que existan los apóstoles y los profetas, lo dudo. Yo creo que hay evangelistas, pastores y maestros, pero apóstoles y profetas no. Y si alguien me dice, pastor, yo te demuestro que hay un apóstol, yo te demuestro que hay un profeta, ¿de acuerdo? Muéstrame 5 características del apóstol, 5 parecidas a las del apóstol Pablo. ¿En qué se parece tu profeta, tu apóstol, al apóstol Pablo? ¿En qué se parece? 5 cosas, nada más, no más. Teníamos personas que nos querían mucho, nos seguían por la radio desde hace años. Hay gente de acá de Chicoloapan, unas personas. Y cuando en una ocasión hablé, y no mal, solamente era un post que copié y pegué. Y dijeron, entonces, ¿usted no cree en los apóstoles? Le dije, no. Si es que nosotros tenemos un apóstol y el que no crea en él no alcanza la salvación. ¿Qué? No. Dijo, es una advertencia severa. Es una profecía que el que no, todo eso le dije, hey, ¿dónde vamos con eso? ¿Sabes qué, hermano? Se salieron, se bloquearon, se fueron. O sea, ya no nos siguieron en la predicación. Nos seguían siempre. Se fueron. No, hermano. No les creas. Porque ya esa fue lo que yo le dije. Tú tienes un apóstol, ustedes tienen apóstol, sí. A ver, con esto concluimos. No, yo no voy a pelear.
Haz un cuadro comparativo. 5 características del apóstol Pablo y esas mismas 5 características que la tenga el apóstol de ustedes. Ahí fue donde desaparecieron, se borraron. ¿Qué es un profeta? Muéstrame un Elías, hermano. Ahí está Elías. Ahí están los otros profetas, hermano. Ahí está Juan el Bautista, que era profeta. Mira los profetas en la Biblia. No los que llegan ahora a las iglesias. Aquí un profeta no vendría ni de broma. Necesitan juntarse 50 veces o 100 veces esta cantidad de gente para lavarles el cerebro y para empezarles a profetizar prosperidad, dinero, ganancia, salud y de todo. Y llevarse cantidades buenísimas de dinero. Aquí no viene. Por último, hermano, yo termino con Efesios, capítulo número 6. Porque sí quiero que quede claro quién es el ejército de Dios. Que sí somos llamados a la lucha, sí somos llamados. Sí somos llamados. Pero aquí te dice cómo. ¿Cómo? Efesios 6, versículo 10 en adelante. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra... pues entonces hay lucha. Entonces somos guerreros, ok. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esos son el príncipe de la potestad del aire. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, y ahí te dice la armadura, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo y con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahí está la armadura de Dios. ¿Es para que vayas a pelear? Fíjate bien. ¿Cuál es la respuesta que tiene uno? Mira lo que dice la Biblia. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, no en el poder de nuestra fuerza. Es en el poder de su fuerza. Y luego ya te habla de la armadura de Dios y te habla de los enemigos, te habla de del príncipe de la potestad del aire. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espiritual de maldad en las regiones celestes. Arriba. Esa es nuestra lucha. ¿Cómo vas a luchar? Ahí tienes la armadura de Dios. Date cuenta que todas, excepto una, son para proteger. Todas. Desde la cabeza hasta los pies. Todas son para protegerte, no para atacar. Es para proteger. Solamente hay una pieza de esa armadura que es para atacar. ¿Cuál es, hermano? La palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Y cómo lo vas a hacer? Orando, verso 18, en todo tiempo. ¿Me comprendes ahora, hermano? Aquí lo dice la Biblia. Tienes que estar en el poder y en la fuerza de Dios. Orando, tienes tu armadura de Dios. Es más, para defenderse cuando el enemigo te ataca, Dios está contigo. Dios te protege. Dios te defiende.
El ángel de Jehová para eso está. Ya lo vemos en el Salmo 34:7. No nosotros. A nosotros nos toca orar a Dios y Dios, Él es el que pelea. Él es el que lo hace. Porque yo sí recuerdo, hermano, cuando iban a hacer la llamada marcha de gloria en el Zócalo. Hombre, qué cosas extrañas. Llevaban aceite hasta por bidón o garrafones que conocemos. Y se le repartía este aceite ungido en el nombre del Señor. Y echar todo alrededor del palacio de gobierno, en todas las oficinas de gobierno, todo en el Zócalo, andarlo regando, porque es el aceite de la unción. Y escúchalo, hermano. Ellos decían: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Parece que eres tú el que lo va a hacer. No, no te equivoques. Es Dios, es Miguel, son los ángeles de Dios. Pero los hermanos tenían los flecheros de un lado, los arqueros de un lado, tenías los lanceros del otro lado y tenías del otro lado todos los guerreros. Y en orden, hermano, te lo estoy diciendo, esto no es un juego. Bueno, sí es un juego, pero yo no te lo estoy diciendo como tal, es una realidad. Que de repente todos agarraban su arco. ¿Y dónde está? No, pues no son carnales, son espirituales. Y sacaban una flecha, la colocaban y atacaban al diablo. Y de repente los de las lanzas, ¡pum! ¡Pum! Así, tal cual. ¿Eso es guerra espiritual? Esa es una broma. Lo que no veían es una silla por ahí y Satanás tomándose una Coca-Cola, riéndose de ellos. Tranquilamente. No, mira, ponte de rodillas delante de Dios. En tus luchas, en tus problemas. Cuando sientas opresión porque los demonios oprimen. Cuando sientas que no puedes más. Porque los demonios te oprimen. Te quieren destrozar internamente. Quieren acabar con tu fe. Quieren acabar con tu credibilidad. Quieren acabar con tu testimonio. Y tú te sientes una nada. Qué bueno, porque eso eres. Nada. Y cuando uno es nada, delante de Dios, es una hija, un hijo. ¿Qué era el hijo pródigo mientras estaba entre los cerdos allá tirado? Nada. Pero cuando él se levantó y vino, él seguía siendo hijo del Señor. ¿Qué vas a hacer? Vas a orar. Tu lucha, sí, pero es en oración. Tu lucha, sí. El otro día el pastor, yo lo escuché hace como unos 3 meses, no estoy seguro, que estaba enseñando que a veces la lucha no es nuestra, sino de Dios, dando las bases bíblicas. Es cierto, porque Dios les dijo: no hay por qué peleéis en esta ocasión. No hay por qué peleéis en esta ocasión. Y sacaron a los levitas y el ejército salía y los levitas cantaban y entonaban alabanzas a Dios. Y mientras ellos salían, Dios metió confusión entre los ejércitos enemigos y ellos empezaron a ver como raro y confundieron los unos con los otros y se empezaron a matar entre ellos y ellos salieron victoriosos sin mover un dedo. Solamente con la alabanza a Dios, el ejército humano venció. ¿Quién peleó? Miguel y sus ángeles. No te creas lo demás, hermano. ¿Te sientes cansado? Sí, yo también, por cierto. ¿Triste? Sí, yo también. ¿Sientes que nadie te ama? Sí, yo también. ¿Sabes quién está detrás de todo esto? ¿Sabes quién te dice al oído que no vales nada y que nadie te quiere?
El diablo. Si tú crees que va a venir y va a decir, yo soy el diablo y te voy a hacer pedazos, no. Él te viene a susurrar al oído, no vales nada. Nadie te quiere. No sirves para nada. Eres una inútil. ¿Qué has hecho? Eres un inútil. Con que tú eres hijo de Dios. Le dijeron a Jesús, que no te lo digan a ti, que no me lo digan a mí. Levántate y pelea. Pelea tus propias batallas, ¿es así? Pero no empieces a hacer panchos ahí, a brincar. Ponte de rodillas y dile, Dios, no puedo. No puedo. Zacarías dijo, ¿cómo será esto? María dijo, ¿cómo será esto? Lo que para los hombres es imposible, para Dios todo es posible. Y que nadie te diga que no vales. Y que nadie te diga que para Dios no eres importante. Si Él mandó a su Hijo a morir en la cruz por ti, ¿no serás importante para Dios? A lo mejor para mí no, a lo mejor yo para ti no lo soy. Pero para Dios sí lo somos. Cierra tus ojos. Adora a Dios. Nunca va a faltar quien te diga que no sirves para nada, que no vales nada. No te creas. No te creas. Te lo digo delante de Dios, no miento. A mí me lo llegaron a gritar en mi propia cara y no solamente una vez. Una vez intentaba predicar y el pastor, mi pastor, se levantó y se paró enfrente de mí y les dijo a todos, este no sabe ni cómo se llama. Quítate de ahí y ocupa tu silla. Y sabes que no es la única ocasión. Si yo hubiera creído eso, el diablo me hubiera roto el espinazo. El príncipe de la potestad del aire me hubiera destruido. Pero yo no lo creí. Como dijo Pablo, yo sé a quién he creído. Yo sé en quién he creído. Mira lo que hacen los ángeles de Dios. Le cantan de día y de noche, le adoran, le sirven. Y tú le sirves al alcohol o le sirves a los muñecos clavados en las paredes. Si a los mismos ángeles de Dios no les puedes orar ni pedirles nada, ¿por qué le pides a un pedazo de yeso, a una estampa? ¿Por qué? Es que el apóstol me dijo, es que el profeta me dijo. Escúchalo, maldito del hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Si tú creías que los profetas de antes eran un dulce como los de ahora, no, te equivocas. Maldito del hombre que confía en el hombre. Los profetas no eran así. No eran un pan de Dios como los de ahora.
Los profetas gritaban: generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira que vendrá sobre vosotros? Arrepiéntanse. No te sientas más sola, mira, hay un ángel que está contigo. Tú no lo ves, pero Él está. Dios no miente. Pero no le ores a Él. Yo, por una lesión que tengo en la columna vertebral, por una hernia discal, yo ya no me puedo hincar. Me ha costado mucho trabajo y mucho dolor. Yo venía a orar aquí, ponía mi tapete por este lado. Ya no pude, me lo llevé a mi casa. Y el otro día lo volví a intentar, orar de rodillas. Me cuesta mucho trabajo, porque luego ya después me duele y no puedo caminar bien. Pero oro sentado, oro de pie. Y cuando yo aprendí esto anoche, porque me la pasé las horas, dije: ¿quién soy yo? Me sentí insignificante delante del poder de los ángeles de Dios. Pero no me menosprecié, no, eso no. Que yo soy un hijo de Dios. Un hijo de Dios. Escúchalo. Ya te dije que Cristo no murió por los ángeles, no. Ellos no tienen perdón, los que se rebelaron no tienen perdón. Hay un infierno preparado para ellos desde antes de la fundación del mundo. Cristo lo dijo. Pero para nosotros sí hay perdón. Sí, sí lo hay. ¿Te lo estoy inventando? No, lee la Biblia. Ve la Escritura. Dios es bueno. Su misericordia es para siempre. A veces todas esas enfermedades mentales, emocionales, a veces la gente cambia más rápido que el clima en cuanto a lo emocional. Date cuenta, a veces hay demonios que te están atacando, que te están oprimiendo. Yo me he sentido así también. ¿Tú crees que no? Te equivocas. Si tú te has sentido mal, yo me he sentido peor. Y he buscado un espacio y he dicho: Señor, no sé tú qué vas a hacer, pero yo no puedo hacer nada. ¿Y sabes cuál es algo bien importante? Que mejor cierres la boca y quédate quieto. Quédate quieta. Dios interpreta tu silencio. Él lo sabe. ¿Y qué? ¿Habremos de orar como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu clama por nosotros con gemidos indecibles. Ahí está. Él sí sabe orar. Tú te puedes quedar quieta, quieto.
Si puedes poner una música suave para que nada te interrumpa el ruido de afuera, mejor. Dios, en tus manos está nuestra vida, Señor. Porque podemos aprender, Señor, de nuestra dependencia en ti, Señor. Y yo he aprendido que no puedo hacer las cosas yo. Y que no es mi guerra, sino es guerra de Dios. Que estoy aquí, Señor, pero es por tu pura misericordia, Señor. Sin ningún mérito, porque los méritos ya fueron hechos en la cruz del Calvario. Muchas gracias, Dios. Que tú eres nuestra sombra cuando hace calor. Nuestra agua cuando hay que beber. Nuestro sol cuando nuestra alma siente que se congela. Muchas gracias, Dios. Porque hemos visto la función de los ángeles, la actividad de los ángeles. Y todos te adoran, Señor. Y todos te sirven. Y todos te exaltan. Más de 72,000 ángeles estaban con la espada desenvainada para pelear por ti, Señor. Pero a través de Pedro ya les habías mandado un mensaje. Mete tu espada en la vaina, porque la copa que el Padre me ha dado la tengo que beber. Y los ángeles guardaron silencio, porque obedecen a la voz de tu precepto, Señor, aunque son poderosos en fortaleza. Muchas gracias, Dios. Yo no sé cómo vino mi hermano, mi hermana hoy. Yo no sé al entrar por esta puerta, Señor, las cargas, los problemas, enfermedades, necesidades. Si nos acercáramos más a ti, Señor, más nos abrazarías tú, Señor. Si subiéramos de este desierto como la sulamita recostada sobre su amado, avanzaríamos como ejércitos en orden, Señor. Pero aquí estamos hoy, Señor, con nuestras dudas, con nuestras debilidades, con nuestras enfermedades. Unos más, otros menos. Con estas heridas morales. Pero nos acercamos confiadamente al trono de la gracia, Señor, para recibir ayuda y el oportuno socorro. Pon sobre nosotros la armadura de Dios, Señor.
tu armadura sobre todos. Y no solamente seremos vencedores, Señor, sino más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Muchas gracias, Dios. Gracias por cada uno de los que han venido este día. Bendice también a los que no han venido, a cada familia aquí representada, Señor. Bendice la reunión de esta tarde, bendice a tu siervo, el pastor Rafael, a la congregación que esté presente por la tarde para exaltarte, Señor. Que puedan ser altamente bendecidos, porque ahí en la reunión es donde envía Jehová bendición y vida eterna. Gracias por todo, Señor. Enseguida vamos a salir de este lugar, Señor, pero no de tu presencia. Algunos cerca y algunos lejos. Guárdanos a todos, que tu ángel esté con todos, con cada uno. En el precioso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor. Amén.